Hola, bienvenidos a esta cápsula de historia. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, me alegro que se encuentren bien. Les comento que hoy aprenderemos sobre la civilización maya. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es lo que aprenderemos? Aprenderemos sobre su ubicación, aprenderemos cómo se organizaban políticamente, cuál era su religión, cuáles eran sus principales ritos, realizaban sacrificios. Aprenderemos además sobre su economía. Aprenderemos sobre su organización social. De esto y mucho más en el siguiente video. Bueno, te comento que la historia de los mayas o la cultura maya se desarrolló hace más de 2000 años en lo que conocemos como Mesoamérica. Para eso, para que comprendamos mejor dónde se ubicaban, te invito a que veamos en el mapa. El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Esta superficie puede ser dividida en tres zonas geográficas: el norte de terrenos planos, clima seco y vegetación de matorral; el centro de clima tropical con presencia de selva y numerosos ríos; y el sur de mayores alturas donde se presenta clima templado y fríos y áreas con bosques. El segundo elemento importante de la organización de los mayas tiene que ver cómo se organizaba esta civilización políticamente. Lo primero que vamos a decir es que ellos se organizaban en torno a ciudades-estados. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien eran una sola civilización, porque lo unían una identidad común y costumbres en comunes, cada ciudad funcionaba de forma independiente. Tenía sus propias autoridades, tenía sus propias leyes y tenía su propia red comercial. Ahora, un rasgo particular de las ciudades mayas es que eran ciudades ceremoniales. Se construían o se constituían a partir de un templo, ¿cierto? Que era una estructura monumental con carácter piramidal, y en relación a este templo se comenzaban a construir distintos espacios comunes. Por ejemplo, los espacios de juego, el mercado, eh, los observatorios, y alrededor de esta ciudad se construían las casas, que las casas eran bien sencillas, muy semejante a una choza. Cuando hablamos de la administración política de estas ciudades, debemos tener presente que había una máxima autoridad, Alach Unik. Él, además de administrar políticamente la ciudad, eh, dictaba las leyes, organizaba el comercio y se encargaba de la parte y el área judicial. Luego estaba el supremo sacerdote llamado Ahuacán. Él tenía un rol muy importante porque además de administrar los templos, se encargaba de proteger los libros sagrados, conservar el conocimiento, establecer los calendarios y mantener el cuidado de los templos. Posteriormente estaba Nacom, que era el jefe militar. Y para finalizar encontramos otra autoría importante, que es los tupiles, que son los encargados de vigilar el orden público. Ahí concluimos la organización política de las ciudades-estados mayas. La economía maya era principalmente una economía agrícola, principalmente enfocada en la producción de maíz. Ahora, ¿qué técnica utilizaban ellos? Era el sistema de tala y roza. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos talaban los árboles, ¿cierto? Limpiaban el terreno y luego la hierba o toda esta vegetación que quedaba era quemada. Entonces, una vez que el terreno estaba despejado, la misma ceniza la utilizaban como fertilizante para la tierra, para luego sembrar. Bueno, al principio les dije que sembraban maíz, pero además sembraban frijoles, yuca, mandioca. Pero además de esto, se dedicaban también a la caza, a la pesca y a la recolección de otros productos. ¿Cómo se organizaban socialmente? Los mayas tenían una estructura social jerárquica, muy parecida a esto, ¿cierto? Una pirámide. Esta sociedad tenía escasa movilidad,
¿ya? Era una sociedad jerarquizada y con poca movilidad social. Quiere decir esto que si tú naciste probablemente esclavo, ibas a morir como esclavo, nunca ibas a poder ascender, ¿ya? Cumplías un rol, nacías cumpliendo un rol o estando en un estatus social y terminabas los días de tu vida cumpliendo el mismo rol. Ahora veamos, como les comenté en un principio, era una sociedad estructurada y jerarquizada. En la punta, ¿cierto?, de la pirámide encontramos a los nobles. Ahí estaban las máximas autoridades y funcionarios, ¿cierto?, de estas ciudades-estados. Además, encontramos luego, ¿cierto?, los sacerdotes que tenían casi la misma importancia que los nobles. Recordemos que los sacerdotes cumplen un rol fundamental porque ellos son los que conservan el conocimiento de la civilización maya. Inmediatamente después, en esta pirámide, encontramos a los comerciantes que gozaban de ciertos privilegios y luego venían las personas que se dedicaban a la artesanía y al cultivo, o sea, principalmente campesinos, entonces artesanos y campesinos. Y finalmente encontramos en la base de la pirámide social a los esclavos. ¿Quién eran los esclavos? Los que habían sido capturados en situación de rebeldía o prisioneros de guerra. Ahora, lamentablemente, en esta condición de esclavo, además eran utilizados para ser sacrificados en rituales y ceremonias religiosas. La vida familiar de los mayas se constituía a partir del matrimonio. El matrimonio monogámico, es decir, con una sola persona. Las mujeres y los hombres se casaban alrededor de los 20 años de edad y por esas situaciones de la vida, si el matrimonio no funcionaba, ellos tenían la posibilidad de divorciarse sin ningún requerimiento, solamente diciéndoselo. Ellos tenían una particular preocupación por los niños. Es una cultura que se encargaba de educar a los chicos. Ahora, ¿quién los educaba o quién cumplía ese rol fundamental? Eran las mujeres. Veamos la división, cómo dividían el trabajo. Bueno, los hombres se dedicaban principalmente a las labores agrícolas, mientras que las mujeres cumplían un rol fundamental en la civilización maya, ya que ellas se encargaban y se preocupaban del hogar, pero además se preocupaban de tejer, se preocupaban de elaborar cerámica y además se preocupaban de algo relevante, como les dije anteriormente, la educación de los más pequeños de la familia. Ya, lo primero que debemos pensar cuando hablamos de la religión maya es que es una religión politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que creen en muchos dioses, ¿ya? Sin embargo, tienen un dios creador que es Hunabku. Además, ellos tienen una dualidad para pensar en los dioses. Tienen dioses buenos, ¿cierto? Y dioses que traen cosas negativas. Pero esto tiene que ver con el equilibrio de la vida. Todo es necesario, lo bueno y lo malo. Entre los principales dioses vamos a destacar al dios Chak, que es el dios de la lluvia, al dios Itzamana, que es el señor del cielo, del día, a Yum-Kas, que es el dios del maíz, y Ek-Chuan, que es el dios de la guerra. Es importante además recordar que ellos tenían ciertos ritos y ceremonias. Una de las más importantes es el juego de la pelota. A través del juego de la pelota, ¿cierto?, que se desarrollaban en amplias canchas que estaban en la ciudad, era una ceremonia donde se invitaba, ¿cierto?, o se le pedía a los dioses que llegaran buenas siembras y se realizaran buenas cosechas. Además realizaban sacrificios tanto a animales y a personas. Y lo más importante es que ellos creían en la vida después de la muerte. Culturalmente, los mayas dejaron importantes aportes para la humanidad. Debemos pensar que ellos hicieron importantes avances en el área de las matemáticas, ya conocían el cero y tenían un sistema vigesimal de contabilización, ¿cierto?, que contaban de 20 en 20, y además importantes hallazgos astronómicos. Otro elemento fundamental tiene que ver con la estructura y la arquitectura que desarrollaron de carácter monumental, como lo podemos ver en sus pirámides y en sus importantes templos ceremoniales. Además, desarrollaron una escritura que es conocida como escritura ideográfica,
¿cierto? Que a través de ella expresaban ciertas ideas. Bueno, para finalizar, veamos qué es lo que hemos aprendido a través de esta cápsula. Primero, ¿cómo se organizaron los mayas? Muy bien, a través de ciudades-estados. ¿Cuál era su principal característica a nivel religioso? Excelente, eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. ¿Cómo era su sociedad? Excelente, era una sociedad jerarquizada, estructurada y con escasa movilidad social. ¿Cuál fue su aporte cultural? Sí, muy bien. Aportes culturales fueron muchos, desde la estructura monumental, ¿cierto?, de sus templos piramidales, hasta las invenciones matemáticas o los descubrimientos astronómicos que permitieron desarrollar un sistema de calendarios. Excelente, los felicito. Qué bueno que aprendieron a través de esta cápsula. Bueno, los sigo invitando para que sigan viendo y sigan aprendiendo. La próxima cápsula será de la civilización azteca. Bueno, nos vemos. Adiós. Hasta la próxima.